Muchas gracias al doctor Jaime Cárdenas por la invitación y por organizar este foro. Antes de iniciar quisiera decir dos cosas. Una, que mi tema de investigación y de trabajo no es precisamente la geopolítica del sector energético, de tal manera que estoy aquí de invitada y por lo tanto trataré de alguna manera de incorporarlo. La siguiente parte que creo que falta en este seminario y me parece fundamental es el tema ambiental. No puede hablarse hoy del sector energético si no se incorpora de manera fundamental el tema ambiental, incluida la geopolítica. Y el tercer tema, que es una disculpa a ustedes, es que muchas de las figuras que tengo vienen en inglés porque no me dio tiempo de traducirlas y están tomadas tal cual de distintas figuras internacionales. Entonces, espero que me disculpen por esta parte. Adelante. Antes que nada yo quisiera que recordaran nada más en qué consiste la reforma que nos están planteando, la siguiente. La reforma tiene como objetivo permitir a las industrias privadas la participación en toda la cadena de la industria petrolera, de la industria del gas, si tomamos en cuenta que el gas está como parte de la industria petrolera, digamos, y finalmente en la parte de la generación de electricidad, que aun cuando actualmente ya el 40% de la electricidad se genera por privados, la reforma lo que plantea es que ya no es parte del servicio público como tal la generación eléctrica y que va a haber competencia en la generación. Y la parte del despacho de carga, del control del despacho de carga, que es fundamental en el control de energía, la van a sacar de Comisión Federal de Electricidad para convertirla en una entidad por fuera de esta empresa. Y la siguiente es que quitan la exclusividad del Estado en toda la cadena. Es decir, hasta ahora las reformas energéticas lo que habían planteado es que Pemex pudiera celebrar contratos con privados. En este caso, y pasamos a la siguiente, lo que están planteando, hay lástima que no se ve muy bien, pero esta es la página 12 de la propuesta que ustedes la pueden bajar del internet. Lo que están planteando es que ahora por fuera de Pemex, y por eso la modificación del 28 constitucional, se van a realizar contratos del Ejecutivo Federal y no de Pemex, directamente con las empresas transnacionales, y permisos para la refinación, transporte, almacenamiento y comercialización de los petrolíferos. Es decir, es la reversión, desde mi punto de vista, de la expropiación petrolera del 38. ¿Por qué? Porque permite, en cierta forma, bajo concesiones disfrazadas, contratos y permisos, darle a empresas transnacionales la posibilidad de explotar en el largo plazo la explotación, la refinación, la distribución, el almacenamiento y la comercialización de los distintos petrolíferos, incluidos el gas natural. Adelante. Que por cierto también establece que se les puede pagar no solamente en el equivalente monetario de lo que exploten, sino inclusive en petróleo, lo que abre la posibilidad de la exportación de petróleo directamente por parte de las empresas transnacionales. ¿Cuál es la meta de la política energética de la mayoría de los países del mundo en este momento? Y por eso la gran diferencia que tenemos con lo que se está planteando ahora, y la gran diferencia, si me lo permites, con el doctor Pardinas. El problema no es aumentar la producción de petróleo. Eso es lo que no se entiende o lo que no entienden los economistas neoclásicos, neoliberales, como ustedes le quieran llamar. El petróleo es un recurso no renovable. Eso significa que es finito y debemos cuidarlo. Por lo tanto, si el objetivo es explotar más y más y más, no lo vamos a acabar más y más y más rápido. De tal manera que nuestro objetivo es hacer una explotación racional de este recurso. Y en segundo lugar, el problema es que el petróleo es parte de los recursos fósiles, de las energías fósiles que están provocando hoy el cambio climático global. Entonces, sí que no puede ser parte de la política internacional y menos de la política mexicana seguir explotando más y más y más petróleo,
¿Por qué? Porque es un recurso no renovable y porque genera gases de efecto invernadero, que son los principales causantes del cambio climático global. Hoy, Estados Unidos y Europa, entre su política energética definitoria está, por un lado, la seguridad energética, garantizar el suministro de sus recursos, más allá de bajo producción propia, garantizar el suministro de los recursos de aquellos países en donde tengan control, en donde reciben las importaciones, y por otro lado, mantener o disminuir la producción de los combustibles fósiles. Esta es la gráfica, o la gran gráfica del 2007 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, o la gran tabla, que hoy será renovada. Ya salió el primer ejercicio del Panel Intergubernamental, que lo que está planteando es que hay todavía más evidencias de que el cambio climático global lo está causando la producción, es antropogénico, y en particular la producción de combustibles fósiles. ¿Qué es lo que dice esta tabla? Si queremos que aumente la temperatura para el año 2100 tan solo en 2.5 grados centígrados, debemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre 50 y 85%. Es decir, dado que la producción de combustibles fósiles representa el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero, para el año 2050, la producción y consumo de combustibles fósiles debería reducirse al menos en 50%, si no queremos que sea más grave el cambio climático global. Entonces, ¿cómo es posible que estemos discutiendo aumentar la producción de petróleo si precisamente lo que deberíamos estar discutiendo es cómo disminuir la producción y el consumo de petróleo? ¿Cuáles son los objetivos de la reforma energética? Aumentar a 3.5 millones de barriles de petróleo la producción en los próximos 20 años. Actualmente México produce cerca de 2.5 millones, 2.4, no sabemos cuál va a ser la de 2013, y aumentar la producción de gas natural para disminuir las importaciones caras, que por cierto, hoy el precio del gas natural no se puede determinar como el precio del petróleo, porque uno es el de Estados Unidos y otro es el del resto del mundo, precisamente por las características del shale gas y la amplia producción que tiene Estados Unidos. México apostó al gas natural en la generación eléctrica, de tal manera que hoy la importación de gas natural se debe a la producción de ciclo combinado para gas natural, y en vez de estarnos planteando en este momento crítico en donde no tenemos gas natural, cómo reorientamos a las fuentes renovables de energía la generación eléctrica nacional, lo que nos estamos planteando es cómo explotar el shale gas, que nada más se los dejo para ustedes. Cada pozo de shale gas representa 20 millones de litros de agua, en lugares en México, particularmente en Tamaulipas y en Nuevo León, lugares que no tienen agua, y además con el 8% de cerca del 25% que no es reciclable de esa agua, que contiene altísimos tóxicos, que aún no se sabe cuál es el problema que va a tener la disposición final. En Estados Unidos ya está teniendo gravísimos problemas. El siguiente problema es: más crecimiento económico requiere más energía, requiere más petróleo. La siguiente. Bueno, estas son las gráficas de lo que se llama la intensidad energética, es decir, el consumo de energía entre el PIB de Estados Unidos, de Canadá y de México. Como ustedes pueden ver, México mantiene una intensidad energética constante, mientras en el mundo lo que se está buscando es que haya un desacoplamiento, es decir, que mientras más PIB producimos, menos energía, particularmente energía fósil, se consuma. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Históricamente los países industrializados lo han demostrado, y no solo eso, China lo está demostrando. México mantiene una intensidad energética constante, es decir, estamos consumiendo al mismo ritmo que está creciendo el PIB, y eso que el PIB apenas está creciendo. Y China, a pesar de los grandes consumos, tiene una reducción y tiene planteado a futuro reducir todavía más su intensidad energética. Es decir, sí se puede. Adelante. Esta es la gran gráfica de México y lo que nos explica realmente la reforma energética.
Lo que está arriba es la producción de petróleo en México. Me estoy concentrando en el petróleo, van a ver ustedes por qué, pues porque representa la gran renta petrolera, es el gran negocio del petróleo, es donde está concentrado el gran negocio mundial. Entonces, a pesar de que el tema del gas y de la electricidad son sumamente graves, pues concentrémonos en el tema del petróleo. La que está arriba es la producción de petróleo. Esa panza que ustedes ven de la producción de petróleo en México es Cantarell, es la aceleración de la producción de Cantarell, la desafortunada aceleración de la producción de Cantarell, que provocó una vida más corta de este yacimiento tan importante en México, que por cierto 2004 es la mayor producción y no sabemos qué pasó con ese dinero, se quedó en el gasto corriente del gobierno federal, que por cierto ya nomás se las dejo entre paréntesis. Está planteado hoy con la reforma hacendaria cerca de 250,000 millones de pesos adicionales, y el gasto corriente del gobierno federal para el próximo año está planteado crecer 300,000 millones de pesos. La siguiente gráfica es el consumo de petrolíferos mexicanos, es decir, ahí pueden ustedes ver que una buena parte de la producción de México ha sido destinada permanentemente a la exportación de petróleo. ¿A quién ha sido destinada la exportación de petróleo? Pues ustedes lo pueden ver en la gráfica naranja, a los Estados Unidos. La gráfica roja es a otros destinos, y particularmente la producción a los Estados Unidos a partir de 2003 se ha incrementado de manera muy importante. La refinación en México, que se ha mantenido constante, que por cierto no puede, es decir, la manera en que se evalúa la productividad de Pemex Refinación en México es una vergüenza, porque el problema es que Pemex Producción y Exploración le vende a Pemex Refinación el petróleo como si lo estuviera importando directamente de Texas. Eso no lo hace ninguna empresa transnacional petrolera del mundo, precisamente por eso son empresas integradas. Y por otro lado, pues la importación de petrolíferos. Entonces ahí ustedes pueden ver realmente qué es lo que está ocurriendo, está disminuyendo de manera muy importante la importación de petrolíferos. Si el problema es la seguridad energética de México, pues ahí ustedes pueden ver que el petróleo que necesitamos no tiene por qué llegar a los 3.5 millones de barriles. ¿Quién puso ese objetivo? ¿Por qué? ¿Para qué? Pues para seguir aumentando las exportaciones a los Estados Unidos. Esta es la estrategia de cambio climático de México. No solamente la estrategia está planteando que no debe crecer el consumo de energía, sino que debe disminuir. La estrategia nacional del gobierno, publicada por Peña Nieto, claro, no tiene nada que ver con la estrategia nacional de energía, pero al menos la estrategia de cambio climático, ¿verdad?, lo que está planteando es que no solamente no debemos consumir más petróleo, sino que debemos consumir menos, porque hay un compromiso internacional de México, al menos voluntario, para disminuir el consumo de petróleo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la reforma energética? ¿Qué sentido tiene? Adelante. Este es el consumo de energía mundial por combustibles. Como ustedes pueden ver, el petróleo en realidad ha disminuido de manera muy importante de 1973 al 2010. La grafiquita, el pedazo del pastel azul es lo que corresponde al petróleo. Claro, los pasteles son más grandes porque se produce mucho más, como se puede ver en la gráfica de arriba, pero en realidad el petróleo ha disminuido de manera muy importante. ¿Por qué? Por dos razones. Una, por el aumento en los 70s de la nuclear, por el aumento del gas natural en la generación eléctrica, y por el aumento tan acelerado del consumo de energía en China, particularmente asociado al carbón. ¿Por qué el carbón? Pues porque China tiene carbón y uno de los elementos sustantivos de China es la seguridad energética. ¿Quién consume? Bueno, como ustedes pueden ver, los países industrializados o de la OCDE han disminuido de manera muy importante su consumo, y sobre todo lo que ha incrementado el consumo en el mundo ha sido China, en particular en el petróleo, aunque también en el carbón y en todo lo demás. ¿La que sigue?
¿En qué se consume el petróleo? Ha disminuido, pero ¿en qué se consume el petróleo? En el transporte. Sí, la principal demanda de petróleo en el mundo es hoy el transporte. Es lo que ha aumentado, es el pedazo de pastel que ha aumentado, y por eso las grandes empresas automotrices tienen tanto que ver con el incremento del petróleo. Y bueno, ¿por qué es tan importante? Pues de acuerdo con Forbes, de las 25 empresas más grandes del mundo, 8 son petroleras. Es decir, las grandes empresas petroleras en el mundo siguen teniendo un papel fundamental en la economía internacional y además representan pues los grandes intereses que son las que están aquí, que por cierto pues están dos grandes empresas de China. Aquí ustedes pueden ver muy rápidamente quién produce y quién consume petróleo. La mayor parte de la producción sigue estando en el Medio Oriente y en Egipto, y la mayor parte del consumo está en Estados Unidos. Hoy, ¿quiénes son los grandes consumidores de petróleo? China consume 10 millones de barriles de petróleo al día y Estados Unidos consume cerca de 19 millones de petróleo al día. Son los grandes consumidores, después Japón y después donde ustedes lo pueden ver. Adelante. Bueno, no se ve muy bien y no me quiero detener mucho tiempo aquí, pero aquí están los grandes productores, los grandes exportadores y los grandes importadores de petróleo, los grandes productores de inversión de petróleo mexicano. Entonces, cuando se hace el análisis de la productividad de Pemex, pues hay que ver en qué se ha estado invirtiendo, más allá de verlo en términos generales. Y el tema del sindicato, ahí quizá estamos de acuerdo, lo que pasa es que yo no veo en la reforma energética nada relacionado con el sindicato. Al contrario, le están ofreciendo al sindicato que va a tener ahora la posibilidad de tener parte de sus trabajadores en las grandes empresas transnacionales, es decir, que los trabajadores mexicanos que trabajan en las empresas transnacionales van a ser del sindicato de petróleo. Es lo que yo digo, ¿no? El PRI privatiza arriba y monopoliza la organización sindical, ¿no? Ese es el nuevo PRI. Y no hay nada de la reforma energética relacionado con eso, es decir, en todo caso hay un problema ahí sumamente grave y además no va a haber, porque precisamente requieren al sindicato para poder hacer la reforma. El problema de la generación eléctrica, es decir, la reforma energética en electricidad no está hecha para los pequeños autoabastecedores de los edificios, de las casas particulares. Eso es algo que tiene que venir, por cierto, una adaptación, pero de las redes eléctricas, de la transmisión y la distribución, que van a seguir siendo parte de Comisión Federal de Electricidad, espero, así está por lo menos planteado en la reforma del 27 constitucional. Es decir, así como está en la exposición de motivos, no va a haber comercialización directa de la electricidad. Está planteado con contratos y particularmente la apertura es en la generación, o en todo caso debería pues de explicarse muy bien qué va a pasar en electricidad, porque eso no está escrito en la exposición de motivos. Yo estoy de acuerdo en que tiene que haber un avance del sector eléctrico hacia el autoabastecimiento, pero el autoabastecimiento de a de veras, no barnizado con la producción independiente de venta directamente a los privados, a la comercialización, que es otro gran tema que no me voy a meter aquí porque sería mucho tiempo. Pero eso no lo plantea la reforma, eso se podría hacer ahora y se hace en todos los lugares del mundo. Lo que tiene que haber es una inversión muy importante en transmisión y distribución para poder adaptar las redes eléctricas. Creo yo que, bueno, y finalmente el tema de, dos temas, el shale gas. El shale gas es gas natural, al igual que los yacimientos, es decir, es principalmente metano, pero está distribuido en formaciones geológicas diferentes. Está distribuido digamos, no hay un yacimiento, por decirlo así, sino que está distribuido en muy pequeños, no capas, sino, digamos, hay piedras y alrededor de las piedras está el famoso gas.
Entonces, ¿qué es lo que se hace actualmente y lo que ha tenido mayor explotación en Estados Unidos? Esto estamos hablando que está cerca de 2 kilómetros de distancia en el subsuelo. Entonces, lo que se hace es que se perfora verticalmente y después se perfora horizontalmente. A la hora de la perforación horizontal, lo que se hace es que se mete agua a presión con unas caniquitas, digamos, y con tóxicos. De tal manera que lo que hace es que revienta las piedras, por decirlo así, y permite que el gas salga. Esto requiere de muchísima agua y agua en la que se están inyectando tóxicos. Lo que se hace actualmente en Estados Unidos es que normalmente el acuífero está más arriba de donde está el shale gas y se inyecta todavía más abajo de esa agua contaminada. Actualmente, digamos, es rentable, pero no se sabe cuáles van a ser las consecuencias. Inclusive ya hay zonas de Estados Unidos en las que se ha visto que hay contaminación importante de estos tóxicos en algunas partes de los acuíferos, que podría tener graves consecuencias. Entonces, el problema en México de la explotación del shale gas, bueno, y esto además causa, hay impactos que tienen que ver inclusive con terremotos locales, precisamente por la presión que se le está inyectando. El problema en México fundamental del shale gas pues es el agua, es la disponibilidad del agua y la contaminación que esto puede generar en el norte del país, que es precisamente donde no hay agua. Entonces, la explotación del shale gas sería una irresponsabilidad del gobierno mexicano magnánima el permitir la explotación del shale gas así como así, por las implicaciones que va a tener en el largo plazo en el agua. Creo yo, aquí está uno de mis alumnos, yo enseño en la Facultad de Ingeniería una clase que se llama Energía y Desarrollo Sustentable, y ahí vemos que hay al menos 4 objetivos en la política energética. El primero es un tema de autarquía, es decir, la seguridad energética nacional. El segundo es un tema de robustez, es decir, que no hagamos depender a las finanzas públicas exclusivamente o de manera muy importante del sector energético. El tercero es un tema de eficiencia que fundamentalmente se muestra en la reducción de la intensidad energética, y el cuarto tema es un tema ambiental. Entonces, ¿cómo se puede ir sustituyendo poco a poco la renta petrolera? Pues es un problema de mediano y largo plazo y tiene que ver también con una verdadera reforma hacendaria de que paguen los que no están pagando los impuestos, que son los de más arriba. Que cada vez que hay una reforma en este sentido es los que más protestan, pero además el petróleo va a seguir representando una renta petrolera importante. Esto que estamos hablando es un tema de mediano y de largo plazo, o de corto, mediano y largo plazo, en el sentido de ir sustituyendo con otras fuentes de energía. ¿Nos va a proporcionar estos 4 objetivos la inversión privada? Yo digo no, y los costos pueden ser enormes. ¿Por qué? Porque la renta petrolera va a disminuir. Así como cuáles son las moralejas de lo que ha pasado internacionalmente, el reciente discurso de Evo Morales en la ONU, dice él, pasamos de 300 millones de dólares de renta petrolera a la nacionalización a 5.000 millones de dólares. Es decir, recibían muchísimo menos por la inversión privada. Brasil, que tanto se dice, Petrobras y no sé qué, lo que hizo Lula fue la gran reserva de presal, asignársela de forma exclusiva a Petrobras. Es decir, todo lo contrario de lo que se quiere hacer aquí. Asignarle las grandes reservas petroleras a las grandes empresas transnacionales. Lula lo que hizo fue cambiar la ley para que la gran reserva de petróleo del subsuelo de Brasil la explotara exclusivamente Petrobras. ¿Por qué? Pues por la renta petrolera, tan sencillo como eso. En cambio, los costos para el país de volver a dejar a las empresas transnacionales a México son gravísimos. El doctor Patiño en la mesa pasada se refirió a don Silva Herzog, el abuelo Silva Herzog. Yo creo que todos tenemos la obligación de leer de nuevo a Silva Herzog. En particular, él refirió al libro de la historia de la Revolución Mexicana, pero yo refiero al libro que, si mal no me acuerdo, se llama La historia de un hombre en la historia de México. Y esa parte en donde él muestra lo que fue su participación en la comisión que llevó a la expropiación petrolera,
Y lo que representaron las empresas petroleras transnacionales en México es fundamental. Y lo que decían entonces las empresas petroleras transnacionales. Decía la empresa El Águila, que por cierto era filial de Shell, y quien lo descubrió fue precisamente Silva Herzog, porque decían que era una empresa nacional, porque en los libros además manifestaban que supuestamente explotaban cierta cantidad de petróleo, pero en realidad explotaban el triple, que fue algo de lo que llevó precisamente a la expropiación petrolera. Decían estos empresarios y los técnicos en cuanto fue a la expropiación petrolera que los iban a ver de regreso en 2 semanas. Y lo que hubo en México, y lo relata de una manera increíble Silva Herzog, es el trabajo de los trabajadores petroleros mexicanos. Porque cuando se habla de Pemex hoy nada más se habla de corrupción y demás. Y nadie, o muy pocos, y quien debería de hacerlo es el propio gobierno mexicano, reconocer el trabajo de los ingenieros petroleros, de los trabajadores petroleros que sacaron adelante una empresa cuando había boicot internacional. Relata ahí, por ejemplo, como el primer barco, porque él fue el primer director de lo que entonces fue Petróleos Mexicanos, la empresa que se encargaba de las relaciones internacionales, relata cómo adquirieron el primer barco, cómo lo compran en Estados Unidos, y para poderlo traer a México los ingenieros de Estados Unidos dicen, es que tenemos prohibido manejar el barco hasta México. Y fueron los marinos mexicanos quienes en 3 horas aprenden a utilizar el barco diésel que no se utilizaba entonces y lo traen a las costas mexicanas. Eso se olvida. Y se olvida también lo que son, no son hermanas de la caridad las empresas petroleras, no son las que causan las guerras mundiales. Tener eso en México, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué perder soberanía? No tiene ningún sentido. Muchas gracias. Este es Estados Unidos hasta el 2011. Como ustedes pueden ver, las importaciones de Estados Unidos disminuyeron de manera muy importante, pero como bien decía Rocío, la que sigue. Bueno, estas son la que sigue. Estos son los grandes, de dónde recibe Estados Unidos el petróleo. Recuerden, Estados Unidos consume cerca de 20 millones de barriles diarios de petróleo. ¿De dónde, quiénes son sus principales proveedores? Aparte de su producción local, pues es Canadá, Arabia Saudita, México, Venezuela y Rusia. La que sigue. Esta gráfica es la que presentó Rocío y solo me voy a detener un segundo para que ustedes vean el crecimiento del consumo de petróleo en Estados Unidos. No hay prácticamente crecimiento de petróleo. Es decir, Estados Unidos está planteando, ¿verdad?, que se mantenga. ¿Por qué? Por un tema de seguridad energética y a pesar de que no firmaron el protocolo de Kioto, por un tema del cambio climático. Es decir, no están planteando que crezca de manera importante el consumo de petróleo en los Estados Unidos. Aunque sí van a seguir dependiendo de manera muy importante de las importaciones. Este es el consumo de petróleo en China, que es el otro gran actor. Estas son las reservas de petróleo mundiales, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿De dónde van a provenir? El Medio Oriente sigue representando, o el Golfo Pérsico de manera, va a seguir y seguirá representando de manera muy importante el petróleo del mundo, la que sigue. Pero estas son reservas entre producción, y aquí Venezuela tiene un papel fundamental. Es decir, la reserva del Orinoco de Venezuela es muy significativa en el panorama internacional. Estos son los precios del petróleo. Los precios del petróleo, yo coincido con Rocío, se van a mantener, y entre otras cosas porque no se espera que aumente mucho más la producción de petróleo, por lo que ya he especificado, y el consumo va a estar determinado fundamentalmente por Asia ahora y no necesariamente por Estados Unidos. Estos son los países de la OPEP, la producción de los países de la OPEP, adelante. La producción de los
países de la no OPEC. Adelante, muy rápido las otras. Y solo para que ustedes vean la anterior rápido, el problema de la seguridad energética de Estados Unidos frente al Medio Oriente. Esta es la producción de Irak, la que sigue. Esta es la producción de Libia, por ahí se van a poder explicar el tema de por qué Estados Unidos está tan preocupado por las armas químicas en Libia. Y este es Irán, que de alguna manera está más garantizado. Adelante. Yo lo que digo es, igual que Rocío, el objetivo de la reforma energética nacional en la perspectiva internacional y geopolítica es la seguridad energética de los Estados Unidos, porque van a seguir dependiendo en 37% de su consumo de las importaciones, y a México no le interesa seguir produciendo más si realmente está interesado en la seguridad energética, en el cambio climático y en los temas de proveer nacionalmente de petróleo. Nosotros podríamos, si tuviéramos una planeación energética similar a la de Estados Unidos, plantear que necesitamos 2 millones de barriles diarios, no más. ¿Eso qué significaría? Que para qué queremos producir 3.4 millones de barriles. El problema de la renta petrolera, de quién provee los ingresos, etcétera, es una discusión que se tiene que dar en todo caso en el mediano y en el largo plazo, por lo que significa la renta petrolera en las finanzas públicas, pero también hay que considerar que la mitad de los ingresos federales de Pemex provienen de las gasolinas de venta nacional. Es decir, la renta petrolera, una parte es la exportación de petróleo, pero sí estamos importando la mitad de las gasolinas, pero las estamos vendiendo en México a más valor de lo que se vende en Estados Unidos, a más precio de lo que se vende en Estados Unidos. De tal manera que los ingresos al gobierno federal también vienen de la venta de gasolina. Y bueno, otros temas que me parece que es importante discutir en el largo plazo es el tema de la soberanía, que de alguna manera se tocó obviamente que por razones de la característica de esta mesa no estoy tocando. El tema ambiental y el shale gas. México no requiere producir shale gas. El costo, los pasivos ambientales que esto va a generar en el mediano y largo plazo van a ser mucho mayores de cualquier ganancia que nos pueda dar el shale gas en el corto plazo. El tema de las fuentes renovables de energía, como lo está discutiendo Europa, Estados Unidos y el resto del mundo, y finalmente el tema de la electricidad, que se ha dejado de lado, pero que me parece fundamental discutir. Gracias. Pues muchas gracias.